No codiciarás la casa, ni la heredad, ni el esclavo, ni la esclava, ni el buey, ni el asno, ni cosa alguna de las que no sean tuyas. No matarás, no hurtarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo. No tomarás en vano el nombre del Señor Dios tuyo, porque no quedará sin castigo el que por una cosa vana tomare su nombre en boca. Esta era parte de una de las declaraciones o juramentos que tenían que hacer los caballeros templarios cuando entraban a la orden del temple, obviamente. Lamentablemente las demás se fueron perdiendo en el tiempo después de que estos son perseguidos, de que son enjuiciados, y finalmente la disolución de la orden vendría un 22 de marzo de 1312. Cuando todo se empieza a ir a pique, pues es en el 13 de octubre de 1307, un viernes 13, por cierto. De ahí es donde viene esa onda de que los viernes 13 son de mala suerte. Bueno, cuando el Papa, junto con el Papa Clemente, junto con el rey de Francia, declaran a los caballeros templarios como adoradores del demonio, como infieles, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, los apresan prácticamente a todos al mismo tiempo ese fatídico viernes 13. Pero hay mucha más historia atrás de lo que es esta traición que se lleva a cabo en contra de la orden de los caballeros templarios. Mucha información, la verdad. También voy a tratar de resumirla o dar los puntos más sobresalientes acerca de esto, pero antes, pues ya saben, los medios de comunicación aquí en cabina. Comenzamos con el Facebook, la red social. Nos pueden encontrar primeramente como Circo Volador, después como Circo Volador Radio. La fanpage del programa es Veritas Dei Universus y el Facebook de un servidor es asmisael.montenegro del Erx. Nos pueden encontrar también en el Twitter como Circo Volador y @asmisael, y en el Instagram me pueden encontrar como Lord-asmisael y como Circo Volador. El tiempo apremia, así que vámonos con la primera rolita de estos bloques que vamos a tener. Esto que va a sonar es también de una banda que ya es clienta de aquí en el programa. Esto va a correr a cargo de Tierra Santa y esto se llama Cruzadas. Cruzadas porque voy a comenzar con la información un poquito antes de que la orden apareciera, porque hay un buen trasfondo para el hecho de que ellos fueran convocados y esta orden del temple pues se originara. Esto es Tierra Santa, Cruzadas, Veritas de Universos. Apenas está comenzando, no se me muevan de donde están.
Ok, ya estamos de regreso. Bueno, les comentaba que voy a ir un poquito atrás antes de que la orden del Temple fuera original, porque en ese tiempo todavía eran las cruzadas, es decir, estamos hablando por ahí de el año 1096, 1097. Al principio, cuando el emperador Alejo I, también llamado Comneno, no es con veneno, sino es con veneno, así se escucha medio rarito. Este señor, pues, se lanza contra Siria, contra Palestina, y naturalmente, pues, los jefes cruzados de aquella época, particularmente los que tenían tierras que perder dentro de lo que eran los campos de batalla, eh, se van dando cuenta que esto ya es demasiado, es decir, ya habían pasado 4 cruzadas. La gente ya está cansando de ver morir a sus padres, sus hermanos, sus hijos, etcétera. Y también es importante de considerar el entorno y circunstancias de la época. Se tiene que reconocer que era una época de creyentes, es decir, toda la gente que fue a las cruzadas eran personas obviamente religiosas, tenían la fe, tenían la consigna de rescatar Tierra Santa de manos de los infieles, de estos árabes que trataban de estar su religión. Ahora, a esto hay que sumarle que estas mismas pues creencias, esta misma religiosidad que tenían, es que se encontraban impregnadas por un dogmatismo viciado, es decir, tanto el Papa como por los reinos ya sea de Francia y de Inglaterra estaban inmiscuidos, y como resultado pues da un origen de que muchos cruzados estuvieran verdadera y plenamente convencidos de que su lucha contra los infieles era la lucha de Dios, o era lo que Dios quería en pocas palabras. La misma Constantinopla, que era prácticamente el parte del corazón de aquella época de la religión católica, fue asediada durante muchas veces, fue saqueada, primero, por ejemplo, en 1203 por los cruzados, también instigados por un hombre llamado Dux de Venecia, por Enrico Dándolo y por el emperador alemán Felipe de Suabia. Para 1204, cuando se da precisamente la Cuarta Cruzada, la que se consideraba como la segunda conquista de Constantinopla, porque ellos obviamente quieren entrar a sangre y fuego a tratar de recuperarla. Realmente fue para sofocar la supuesta sublevación de los griegos, la cual tomaron como pretexto para masacrar a la población y dar rienda suelta a saqueos de lo que ustedes se puedan imaginar, no nada más de oro, plata, joyas, etcétera, sino que se llevaban hasta los chivos de las granjas, es decir, eso era un saqueo a grandes escalas, ¿no? Y hacían este saqueo pues llevando el estandarte de la cruzada y de que Dios así lo quiere, y el Papa pues fue lo que nos dijo, y ahora sí que nosotros hacemos la voluntad de Dios en la tierra. Después de todo este desmadre que hacen esta gente, porque no hay otra palabra, es decir, saqueos a diestra y siniestra, a principios del siglo XII, después de haberse recuperado por fin Jerusalén, se inician nuevamente las peregrinaciones a Tierra Santa. ¿Cuándo ocurrían estas? Bueno, obviamente cercana la festividad de la Natividad, en finales de diciembre. Regresaban después lo que era en Semana Santa, pero a lo largo del año también se daban otro tipo de peregrinaciones. Gente que quería conocer Jerusalén, gente que quería ir a hacer una manda o a cumplir una manda. Ahí lo que sucedió fue que pronto empezaron a sufrir lo indecible por lo largo recorrido de lo que era la tierra y el mar, en donde padecían hambre, enfermedades y obviamente también asaltos a lo largo del camino. Ojo, eh, mayormente la gente que los atracaba, que los asesinaban en el recorrido, no eran musulmanes, como se había hecho creer durante muchos años, y que, bueno, por eso es de que la última cruzada se lleva a cabo, sino que eran pues misma gente de ahí, cercana a la población de Jerusalén, obviamente pues se dedicaban a la rapiña, al robo, eran los que sembraban, digamos que el terror a estos fieles, a estos peregrinos. Sin embargo, pues estas mismas necesidades fueron creando la oferta de servicio tanto de comerciantes
como de mismos reinos ubicados a lo largo del trayecto de esta peregrinación a Semana Santa, perdón, a Tierra Santa, y pues obviamente de cierta forma una clarísima manera de comerciar con futuras personas que estuvieran alrededor o que fueran a asentarse muy cerca de ahí. Resulta que la orden como tal, porque mucha gente cree que el nombre original es los Caballeros Templarios, ¿no? Esta orden fue cambiando a lo largo del tiempo. Originalmente la orden surge como la Orden de los Caballeros de San Juan de Jerusalén. Era una orden militar cuyo nombre completo era Soberana Orden Militar del Hospital de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. O sea, imagínense bordarse el nombrecito en la camisa de la orden. Después, la función de esta orden pues fue proteger un hospital que se había construido precisamente allá en Jerusalén durante la Primera Cruzada. Posteriormente, esta fue su especialidad, es decir, incluyendo dentro de sus trabajos, que era la construcción necesarias para alojar a los peregrinos que iban, valga la redundancia, ahí a peregrinar, a andar en Jerusalén. Ellos básicamente ofrecían un servicio médico, estaban armados, tenían entrenamiento militar, pero pues su función básica era simplemente ayudar al desprotegido y al enfermo. Por esto es que se les llama también hospitalarios, por que cuidaban este hospital y porque ofrecían, valga sea de paso y dicho, esta hospitalidad a las personas que iban a peregrinar a Tierra Santa. Después fueron conocidos como caballeros hospitalarios, y ya esta orden en sí, o digamos que en función, se funda después de la formación del Reino 7 Latino de Jerusalén en el año de 1113 y confirmada por el Papa Eugenio III en 1153. Los hermanos que entraban a esa orden, como les había comentado, prestaban juramento de pobreza, obediencia, y se comprometían a ayudar en la defensa de Jerusalén y a atender las instalaciones hospitalarias en auxilio de los enfermos, de los pobres, de los desprotegidos y de los peregrinos. El primer jefe de esta gran orden, llamado Gerard, era llamado también rector, y los siguientes, es decir, abajo de él, una jerarquía, eran llamados grandes maestres. Es decir, aquí ya entra realmente en escena los caballeros templarios, porque bajo la misma dinámica de estos primeros caballeros, los caballeros hospitalarios o los caballeros la orden militar del Hospital de San Juan de Jerusalén, los caballeros templarios eran miembros de una orden medieval de carácter religioso y militar, cuya denominación original de ellos era la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Cuando ya se pasa o se idiomatiza esta orden, se conocerían como la Orden del Temple. Este nombre se dio lamentablemente debido a un error en la traducción, que bueno, un poquito más adelante les voy a explicar que fue el tarado, que no lo hizo bien. Pero pues originalmente los caballeros templarios fueron conocidos popularmente como los caballeros del Templo de Salomón, obviamente porque ellos estaban resguardando lo que quedaba, es decir, ustedes saben que lo que queda del Templo de Salomón es simplemente una de las paredes, que ahora es conocido como el Muro de los Lamentos, a donde todos los judíos se reúnen a rezar, a pedir y a dar gracias. De cierta forma, su origen, así como paradójicamente su final, fue francés. Ahora sí que nadie sabe para quién trabaja. Casi todos de los 23 grandes maestres que tendría la orden, con excepción de 5, fueron aniquilados por la Iglesia Católica y por el rey de Francia. La orden se construyó a partir de un pequeño grupo militar formado en Jerusalén en el año de 1119 por dos caballeros franceses, el caballero Hugo de Pines, que algunos aseguraban era pariente del conde de Champagne, y Godofredo de Saint-Orme. El objetivo de estos dos hombres era proteger a los peregrinos que visitaban Palestina tras la Primera Cruzada, y desde su nacimiento
tuvieron un fin eminentemente militar, es decir, ellos sí sabían de medicinas, de si podían ayudar a una persona que había sido asaltada, que había sido herida, que estaba enferma, pero el carácter original o el carácter fuerte de ellos pues era simplemente militar y religioso también. En una mano llevaban el rosario y en la otra mano llevaban la espada. Se dice que Balduino II, monarca de Jerusalén, vio cómo se distinguía en la lucha armada contra los infieles un francés llamado Hugo de Pines, que comandaba un grupo de 8 hombres que lo seguían fielmente a donde quiera que iba, tanto en el combate como en la pretensión de abrazar la vida monástica y terminar sus días ahí mismo en Tierra Santa. Este hombre, necesitando como estaba el monarca de guerreros que lo apoyaran y escaso de recursos, Balduino convence a Pines de que no solamente había compatibilidad, sino también complementariedad en la lucha contra el infiel y la vida monástica, y sus buenos propósitos de abrazar la religión cristiana como destino de sus vidas. Es decir, él dice, yo necesito protección, pero no hay lana para un ejército, pero pues esta persona ya tiene aquí a ocho súbditos, vamos a decir, a 8 ya soldados que lo siguen a diestra y siniestra. Hace un pequeño pacto Balduino con el buen Hugo de Pines, y bueno, ahí se va haciendo esta onda de los caballeros templarios. Ahora, en el modo en que le entra en la cabeza o se le logra meter en la mente a este Hugo de Pines es que le dice, tú no puedes o tú no tienes que ser simplemente un militar, es decir, alguien que custodie simplemente Tierra Santa. Tú puedes aspirar a algo más. Ahora, tú puedes abrazar el cristianismo de una manera en la que los demás no pueden, de una manera más fuerte, más recia, y tú y tus demás hombres que te siguen o los que vayan a llegar en determinado momento pueden tomar el celibato, por así decirlo, es decir, los iba a ordenar como si fueran sacerdotes, como si fueran monjes, pero también iba a ser una orden militar. Ahora, no solamente siguieron distinguiéndose como excelentes y esforzados guerreros, sino que empezaron a estructurar dicha orden monástica, tanto en la esencia de una filosofía, la cual era su visión, como en la forma, y esto tenía que ver cómo se comportaban, cómo hablaban, cómo se manejaban en la población, y en su acuerdo con ellos, a falta de efectivo, Balduino le cedió algunas aldeas de su subsistencia, por lo que de inmediato se organizaron para la buena administración y el manejo de estas aldeas encomendadas, que era lo que pues proveería en algún momento las vestimentas, las armas, las armaduras, el calzado, la compra de caballos, el mantenimiento de los caballos y asegurar hasta cierto punto un patrimonio para la orden. Los templarios se autoimpusieron reglas de vida monástica, comunitaria y una estricta disciplina. Por sus características eran llamados sui generis, y por su efectividad en el combate para la protección exitosa de peregrinos, y por su relación con el templo de Salomón, su fama empezó a crecer a grandes pasos, no solamente en la región, sino que sobrepasó lo que era en ese tiempo pues Palestina, Tierra Santa. Lo cierto realmente es de que en un principio los templarios fueron gentes honestas, esforzadas, muy disciplinadas, y no tenían más tiempo que cumplir con la misión que les había encomendado Balduino, por lo que no podían ni se iban a dedicar a otras actividades como por ejemplo buscadores de tesoros, que fue una de las acusaciones que se les imputaron, de que ellos habían rapiñado muchos tesoros de Tierra Santa. Incluso se les llegó a acusar de haber encontrado el Arca del Pacto, de haberla escondido y de no haberle dado parte de ese descubrimiento a la Iglesia católica. Precedidos pues ya los caballeros templarios de esta fama ganada con base real pero más ficticia, y ante su reconocimiento por la Iglesia católica al más alto nivel, se inicia entonces una demanda creciente de caballeros o aspirantes a hacerlo.
de entre lo mejor de los guerreros y entre la misma nobleza y realeza europea, quienes estaban dispuestos a dejar pues por ejemplo, de la realeza a abandonar un puesto, a llegar a ser en algún momento rey o príncipe o lord o terrateniente, etcétera, etcétera. Estos hombres, pues, con tal de pertenecer a esta orden, decían, bueno, déjame entrar a la orden y yo voy a patrocinar también a la orden. Yo voy a ceder mi hacienda, voy a ceder valiosas posesiones, voy a ceder dinero, etcétera, etcétera. Esto se lo cedían, digamos, a Balduino, que fue el que llevaba en aquel tiempo la batuta de la orden, aunque pronto adquirieron hábitos característicos y establecieron reglas para la estación de novicios, es decir, de gente que aspirara a convertirse en algún momento en caballero templario. La orden obtendría la aprobación del Papa Honorio II en 1128, el cual él convoca una especie de concilio eclesiástico llamado el Concilio de Troyes en Francia para considerar la aceptación de esta orden. Ya existía una bula anterior que en 1114, llamada la Militis Templi, se ordenaba al clero la protección de los templarios con la aprobación de la orden. Se recibe preceptos pues austeros que seguían estrechamente las pautas de la orden monástica de los cistercienses. Por ejemplo, Bernardo de Claraval, uno de los iniciadores de los monasterios cistercienses. Este hombre era amigo de Hugo de Pins, uno de los fundadores de la orden, e influiría positivamente a lo largo del tiempo. Y él sería recibido también en 1128 como una especie de embajador, a lo que él denominaba se me fue ahorita la palabra, perdón. Es un grado dentro de lo que eran los caballeros templarios, es decir, cuando avanzaba como en todas las jerarquías militares, pues tenemos al soldado raso, tenemos al cabo, tenemos al subteniente, teniente, etcétera, etcétera. Bueno, en la orden de los caballeros templarios también había jerarquías. En algún momento la orden ya era denominada, conocida en Francia, como la Ordre des Soldats Templiers du Temple, algo así como la orden de soldados templarios del templo. De esta última palabra, que en francés significa templo, es decir, temple, viene la confusión que les había comentado a un principio del programa, que un Prado se equivocó al traducirlo. Es decir, viene de la confusión al español la orden del temple, un vicio de traducción muy común entre los españoles, vamos, al decir los caballeros de la tabla. Es decir, ya no eran los caballeros del templo, sino que eran los caballeros de la tabla. Después, en el caso de los templarios, pues haber dicho la orden del templo, no del temple, ya era semántica, simplemente eran errores digamos que de traducción. Posteriormente, ya que estaba ya todo dispuesto, que ya todo estaban los modos de entrar a la orden, que ya estaban las reglas, que ya estaban las jerarquías, que ya estaban las pruebas que tenían que pasar estos soldados para ser parte de esto, pues tenemos un cuartel general. El cuartel general de los caballeros templarios permaneció en Jerusalén hasta la caída de la ciudad en manos de los musulmanes, por cierto, comandados por el gran Saladino en 1189. El líder que unió a los musulmanes y que siempre luchó, el motivado verdaderamente por un ideal religioso, habiéndose sido un gran guerrero quien los expulsó de la Tierra Santa. De hecho, los mismos templarios, a pesar de que Saladino era el enemigo y que los había expulsado, ellos reconocerían que Saladino era un excelente estratega militar y trataron de aprender de ello. ¿Qué pasa después? Bueno, más tarde se localizan sedes de los templarios en Antioquía, en Acre, Cesarea y en Chipre.
Los miembros se multiplicaron por progresión geométrica, así como sus dominios y posesiones. Llegaron a tener castillos y templos, tanto adquiridos por donaciones como construidos con el dinero de la misma orden por toda Europa. Llegaron a tener una armada naval, una flota mercante de transporte de todo tipo de cosas, desde bastimentos, personas, productos, mercancías. Tenían varios ejércitos agrupados en diversas regiones de Europa, principalmente en Asia Menor, así como tierras de cultivo agrícolas y sistemas de intercambio comercial y producción de instrumentos agrícolas y armamento, incluyendo muchas veces bajo su jurisdicción y dominio aldeas y pueblos completos. Dentro de todas estas mejoras y orígenes que le dan a ciertas cosas los templarios, ellos crean una especie de tarjeta de crédito o cheque de viajero. Es decir, en aquel tiempo era muy peligroso andar por ahí con 50 monedas de oro o con 100 monedas de plata. Entonces lo que se hacía es de que uno llegaba a una ciudad, buscaba el templo, valga la redundancia, de los templarios o el castillo de los templarios más cercanos, llegaba uno, entregaba sus 50 monedas de oro. Los templarios a su vez le extendían a uno un papel con el nombre, con la fecha, la denominación del dinero. Y si uno iba, por ejemplo, de Francia a Jerusalén, llegando a Jerusalén buscaba nuevamente el templo, el castillo de los caballeros, les daba este papel, el gran maestre miraba que obviamente fuera un papel auténtico con las firmas, etcétera. Y bueno, a esta gente le regresaban sus 50 monedas de oro o sus 100 monedas de plata. Era una especie de cheque de viajero, es decir, revolucionaron hasta cierta punto la banca, no solamente en ese sentido, sino que también instituyeron bancos, es decir, le prestaban dinero a la gente, obviamente cobrando intereses, pero no tan altos como los que existían con los usureros de las grandes ciudades o de los grandes reinos. La importante organización de los templarios respondía a que tuvieron múltiples usuarios de sus servicios, obviamente, principalmente deudores, dentro de los cuales se encontraban nobles, aristócratas, miembros de la realeza, reyes y más tarde miembros de la burguesía. De esta nueva clase naciente, de personas muy hábiles para los negocios y para generar riquezas, muchas veces aplicando la de el fin justifica los medios, salieron también muchos de sus asociados con quienes se ligaron económica, comercial y administrativamente. Como los caballeros templarios tenían que enviar regularmente dinero y suministros desde Europa a Palestina, desarrollan no nada más lo que les había comentado, esta especie de cheque de viajero o de tarjeta de crédito antiquísimo, sino otros modos de utilizar la banca. Llegan a establecerse en 12 diferentes, digamos, bancos, por así denominarlo, en donde se guardaba el dinero, en donde se hacían este tipo de intercambio mercantil. Y bueno, la orden desarrolló una verdadera corporación transnacional para el manejo de un tan vasto imperio, es decir, de haber comenzado con simplemente 9 personas, ahora ya estaban presentes en gran parte de Europa, parte de Asia, gente que tenía su ejército, su marina, y si hubiesen sido otros tiempos, yo creo que también hubiesen tenido su fuerza aérea, porque ellos controlaban muchas cosas, tenían sus propios campos de cultivo, tenían su propio ganado, tenían sus propios establos donde ellos pues obviamente criaban a su propio caballos para después utilizarlo, tenían sus propias sus propias herrerías, tenían sus propias pues digamos que fábricas de ropa en donde se mandaban a hacer sus túnicas, es decir, ellos hasta se habían convertido y primeramente se independizan y posteriormente se convierten en un imperio, en un emporio que sí estaba bajo el yugo de la religión católica y en este caso del rey de Francia, pero que también ellos eran una especie ya de reino prácticamente que se gobernaba un tanto a sí mismo dentro de las reglas y normas que había dentro de la orden. Nos vamos a ir a otra pequeña pausa. Esto que vamos a escuchar corre a cargo de Warcry
una de mis bandas favoritas y esto se llama La Carta del Adiós. Podría sonar a que es una cancioncita de amor, pero pues tiene mucho, mucho que ver con el tema que estamos tratando. Yo vuelvo con ustedes en unos minutitos, no se me muevan de donde están. Hagamos una pequeña pausa para encender un cigarrillo. Os queremos despejar la mente.
Gracias por aguardar este tiempo. Continuamos entonces en donde nos habíamos quedado. Regresamos. Aún hay mucho por aprender. Muy bien, ya estamos de regreso. Nos habíamos quedado en que esta orden, que había comenzado simplemente con 9 personas, había llegado a ser tan grande que extendería sus dominios y, aprovechando de las relaciones que tenían, se fueron por toda Europa y Oriente Medio, especialmente en Francia, Portugal, desde 1130, Inglaterra y Escocia. Se dice que en 1192 Ricardo Corazón de León intentó regresar a Inglaterra disfrazado de templario, es decir, trató de pasar desapercibido, y poco a poco y durante su apogeo la organización y actividad corporativa de los templarios asociados a diversos grupos económicos fue teniendo una influencia determinante en el desarrollo y florecimiento de diversos campos en la economía de Europa. Fueron floreciendo en lo que era mayormente la economía, la milicia, y después de muchos años, tal vez demasiados, pues todo llega a su fin, es decir, se puede llegar a la cima, pero de ahí viene un declive. Habían transcurrido casi ya 2 siglos y muchas generaciones de templarios, y cuando las últimas cruzadas degeneraron y fracasaron y las motivaciones iniciales que les dieron vida primero fueron abandonadas y luego desaparecieron, y el interés de la política agresiva contra los musulmanes también desapareció, porque entre otras cosas resultaba un tanto contradictorio y contraproducente económicamente hablando, ya que poco a poco se fueron creando 13 nuevas ligas comerciales entre Asia Menor y Europa. Los de Venecia nunca dejaron de ejercerlas, pero entonces los esfuerzos que en forma desesperada, entendibles mas no justificables, que hiciera el líder de los templarios en ese tiempo, el gran maestro Jacques de Molay, para mantener viva la necesidad de la continuación de las cruzadas, también fracasaron como consecuencia lógica de todos estos eclipses de intereses y voluntades y causas ajenas a la orden. Como las cruzadas habían sido precisamente la causa que les había dado vida a los templarios y constituía su justificación misma, entonces prácticamente ya no existía más la razón de ser la vieja y obsoleta orden que había sido creada dentro de las cruzadas para mantenerse en la jugada, es decir, las cruzadas ya habían desaparecido, ya no estaban. La orden tenía de dos: evolucionar o desaparecer. Ellos se inclinan por la primera, y debido a la inmensa riqueza, el enorme poder, probablemente habían corrompido a parte de los grandes maestros de los templarios, pero más que esto se volverían en contra de ellos al despertar la envidia y la codicia tanto del poder que tenían como por el secular eclesiástico. Y esto, precisamente es esto, es decir, sin cuentos, realmente esto es lo que desata la codicia y la envidia y la traición, a los cuales son pues victimizados los caballeros templarios, ya que en 1307 el económicamente arruinado Felipe IV Hermoso, para saber si realmente era hermoso o así lo pintaban al tío el rey de Francia, con la anuencia, por no decir complicidad, de su protegido el Papa Clemente V, quien llevaría más tarde en 1309 la sede del papado a la ciudad francesa de Aviñón, iniciando uno de los periodos más corruptos. Estos dos personajes se reúnen e idean un plan para acabar con los templarios, y no solo acabar con ellos, sino Felipe el Hermoso tenía una gran deuda con ellos. Les había comentado que ellos tenían también un gran poder económico, entonces Felipe el Hermoso les había estado pidiendo dinero durante mucho tiempo. La deuda ya era exageradamente grande, y bueno, él dijo: no hay templarios,
no hay deuda. Así es como él lo tomó tan fácil. Y bueno, sino también decía, desaparece la deuda, pero también me puedo quedar con la riqueza de los caballeros. Y hablando ya con el Papa, con Clemente, le dice, ¿cómo ves si nos vamos a las michas? Una mochada para ti, una mochada para mí. Y bueno, finalmente había decreta la expulsión masiva de muchas órdenes de caballeros templarios en Europa, Asia y parte de África. Los templarios fueron convocados con engaños ante el rey en París y el viernes 13 de octubre de 1307, aprovechándose de su confianza e indefensión, se ordenó el arresto del gran maestre de la orden y de los principales responsables de la organización corporativa templaria. Me refiero a Jacques de Molay y la plana mayor de los líderes templarios y al mismo tiempo a 140 de ellos en toda Francia. Para el resto, pues, de caballeros templarios que todavía estaban en algunas partes de Europa, Asia y África, el Papa emitiría una bula el 22 de noviembre en donde convocaba a 14 reyes europeos a realizar una especie de embargo preventivo o precautorio, deteniendo a los templarios y confiscando sus bienes con el carácter mencionado. Ante los deterioros de Francia e Inglaterra los acusaron de sacrilegio, de actividades y dichos heréticos, de prácticas satánicas, de ser sodomitas, de ser blasfemos y un largo y estúpido, etcétera, etcétera, etcétera. Los hicieron confesar su supuesta culpabilidad por medio que los franceses conocían a la perfección, la aterradora, la temible Santa Inquisición, que en aquel tiempo se hacía llamar Inquisition Hereticum Pavitis Sanctum Officium, el santo oficio de la Inquisición en contra de los heréticos o de los herejes. Y aunque podían haber sido culpables de muchas faltas, ciertamente no lo eran de estas a las cuales falsamente se les echaba encima. Sin embargo, por sus exquisitas artes, como les he comentado de la Inquisición, pues ellos terminaron finalmente confesando culpabilidad por crímenes que no habían cometido. Los principales dirigentes templarios fueron posteriormente quemados en la hoguera, acusados de sacrilegio y de prácticas satánicas, aunque existen versiones de que muchos de ellos en el año siguiente a su detención habían sido juzgados y exculpados en la prisión de Chinon en Francia, incluyendo al gran maestro Jacques de Molay. Resulta que esta sentencia por alguna razón nunca fue ejecutada, es decir, los arrestaron, les imputaron crímenes, al final de cuentas se dieron cuenta, valga la redundancia, que no eran sodomitas, ni satánicos, ni herejes, bla, 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 bla. Y pues la sentencia era dejarlos en libertad, pero por alguna razón no lo hacen. Y la orden finalmente fue disuelta el 22 de marzo de 1312, mientras en una bula, la cual llamada Vox Clamantis, sin una condena expresa hacia los templarios por parte del Papa Clemente, quien al final se arrepentiría de su estupidez, ya que en 1313 las propiedades patrimoniales legales, visibles y cuantificables de los templarios fueron asignadas como había una palabra, no sé si llamarla legal, pero tanto el Papa como Felipe el Hermoso, como les había comentado, confabulan deshacer esta orden para no deberles y para quedarse con gran parte de lo que tenían. Pero en esta bula, en lugar de repartirse el botín, lo que era el Vaticano y obviamente también el rey de Francia, lo que hacen es nombrar algo a lo que se llamaba el ad providium. Esto lo que resultó o lo que terminó haciendo fue que las riquezas, las propiedades, todo lo que eran de los caballeros del Templo de Salomón pasaran a manos de los caballeros hospitalarios, aunque
la mayor parte de aquellas en realidad ya se las había apropiado Felipe IV y Eduardo II de Inglaterra y obviamente también el Papa Clemente. El 18 de marzo de 1314, el gran maestre de los templarios, Jacques de Molay, después de desmentir y maldecir a sus verdugos, tanto a los directos como a los instigadores, fue quemado en la hoguera frente a los directos como los hombres que los habían acusado, esto enfrente de la catedral de Notre Dame en Francia, ya que los dos monarcas culpables del desmantelamiento de la Orden de los Templarios y el Papa Clemente V, por extrañas circunstancias, mueren inexplicablemente un año después de que ellos son pues quemados en la hoguera. Por ahí se dice que mientras Jacques de Molay ardía, le lanzó una maldición al Papa y también a Felipe y a Eduardo II. Y justamente como es un año de que ellos habían sido quemados en la hoguera, es que ellos mueren de manera, vamos a decir, misteriosa. Como prueba de que los templarios nunca recibieron condena alguna para agrupar a los que ya no tenían orden, se fundarían entonces algunas órdenes monásticas, como por ejemplo en España se crearía la Orden Montesa en 1317. En 1319 se establece la Orden de Cristo en Portugal y en 1331 Juan XXII permite a los templarios ingresar en otras órdenes, la que ellos eligieran. Por ejemplo, en Escocia también los acoge el clan Sinclair. Lo cierto es que no todos los templarios venían, bueno, o tenían, mejor dicho, vocación monástica, y muchos de ellos, la gran mayoría, estaban abocados a las actividades económicas de la gran corporación a la cual habían servido durante todo el tiempo que había durado pues la orden de los caballeros templarios. Sin embargo, y lo que nunca previeron ni los templarios ni sus socios fue obviamente ese final pues vil, es decir, la traición propiamente, como el que tuvieron sus principales dirigentes a manos del rey de Francia. Y los templarios, después de la pues final abolición de la orden, se dividen en dos grupos. Los primeros, la minoría, que eran aquellos con verdaderamente convicción y vocación religiosa, y fueron los que ingresaron en las órdenes nuevas que ya se han platicado, que se han señalado con anterioridad. El otro grupo del cual les estoy comentando fueron operadores de la gran corporación antes desarticulada, pero en plena actividad en muchas de sus áreas, es decir, ya tenían grandes conocimientos para lo que era el manejo de la banca, para lo que era, digamos, el comercio también. Entonces ellos ingresan a otras órdenes, o ya no ingresan a otras órdenes, pero sí están bajo, trabajan, vaya, para grandes reyes o monarcas. Pero pues obviamente todos coincidían en que los templarios habían terminado definitivamente, es decir, la orden. Pero déjenme decirles que aún ahora, a pues 700, 800 años, sí, de hecho, prácticamente hace 800 años en la fundación, bueno, la disolución ya total de esta orden del Temple, es que todavía existen. De hecho, aquí en México hay una orden de los caballeros templarios, ustedes pueden ingresar a dicha orden. En España todavía existe la orden de los caballeros templarios, en Portugal, en Alemania todavía existen, siguen vigentes ciertas cosas, pero pues no, obviamente no como hace 800 años, no vamos a ir a sacar a todos los musulmanes de Tierra Santa, pero sí hay ciertas convicciones como el voto de pobreza, como el ser católicos, o bueno, en este caso cristianos, y tener en muy alta estima a la Iglesia Católica. Antes de que me despida, como ustedes saben, aquí en el programa tengo patrocinios, en este caso, y como ya es casi costumbre, tengo el patrocinio de una tienda que se llama Heaven Angel Clothing, que ya nos ha patrocinado por mucho tiempo. Bueno,
En esta ocasión, aparte de darles a conocer que tienen pues muchas promociones y ofertas en lo que es playeras, camisas, eh, anillos, pulseras, todo lo que ustedes se puedan imaginar de esta parafernalia gótica, pues ellos están de manteles largos celebrando su aniversario y para esto regalar un van a regalar un boleto para cualquier concierto que vaya a ser aquí en la sede del Circo Volador. Eh, Ustedes pueden venir, no sé, en junio, creo que viene, por ejemplo, Zona Táctica, viene también Amona, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden ustedes, pues, escoger, ¿no?, el concierto que quieran, pero la dinámica de esta forma de la que ustedes van a ser acreedores de este boleto va a ser el próximo viernes. Estamos hablando que es el viernes 24 de marzo, si no me equivoco, pues sí, porque es 20, 21, entonces el viernes 24. Así que estén muy pendientes en lo que es la programación de la barra de los programas de aquí de Circo Volador Radio, porque va a salir la dinámica de Heaven Angel Clothing para que ustedes se puedan ganar un boleto para cualquier concierto durante el 2017 aquí en el Circo Volador. Y bueno, por mi parte esto ha sido todo, ya el tiempo se me ha acotado. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado a través de la página del Circo Volador, aquellos que hayan bajado la aplicación para su Android o para su iOS, o para aquellos también que me están viendo en directo en el Facebook, y también para aquellos que van a escuchar el podcast el domingo a las 7 de la noche. Muchísimas gracias. Yo estoy con ustedes totalmente en vivo la próxima semana a partir de las 6 de la tarde. Los voy a dejar con esta última canción que corre a cargo también de Warcry, la cual se llama La Maldición del Templario. Bueno, pues eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. La próxima semana yo creo que me voy a regresar un poquito con lo que son los asesinos seriales. Ya estaré manejando ahí la agenda a ver a qué maniática criaturita de la naturaleza les traigo en el programa para que conozcamos acerca de él. Muchísimas gracias. Los voy a dejar con esta pieza de Warcry. De hecho trae introducción, te cuenta la historia de los templarios, ¿no?, de Jacques de Molay. Y ahí empieza la canción. De hecho, Warcry se caracteriza mucho por hacer este tipo de cosillas, digamos que introducciones a las canciones. El video está muy, muy, muy bueno. Lo voy a estar, yo creo que el día de mañana lo posteo en la fanpage para que ustedes puedan ver. Muchísimas gracias por haberme acompañado durante estos 60 minutitos. Cuídense mucho, estamos en contacto.